este tiempo, Señor, que como pueblo, Señor, podamos crecer, podamos, Señor, ser aquellos, Señor, que tú has puesto, Señor, a poder llevar tu palabra, Señor, a edificar a otros, Señor, y a que otros puedan encontrar la salvación en ti, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús en esta hermosa tarde, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y tu palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, verso 28. Dice la palabra del Señor, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué dice al final? Sois uno, sois uno, sois uno en Cristo Jesús. Vamos a tomar asiento en esta mañana. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a hablar en este día sobre el real sacerdocio y una palabra que a veces no nos gusta, abrazar la incomodidad. Hay momentos en nuestra vida que vamos a sentirnos incómodos, pero hoy yo te vengo a hablar sobre ello. ¿Por qué tenemos que abrazar la incomodidad en nuestras vidas? Lo que no nos gusta muchas veces, pero que a veces Dios desea que te sientas incómodo para que puedas escucharlo, para que puedas seguir hacia adelante en lo que Él tiene para ti. Cuando nosotros introducimos esta palabra, vemos que el escritor John Henry, él dijo, Dios pudo haber formado una iglesia perfecta, pero eligió, en cambio, establecer una que fuera humana. O sea, Dios nos eligió a nosotros para hacer su iglesia. Y vemos que esto es importante porque una iglesia es una comunidad. Una iglesia es un lugar donde todos estamos congregados, y en ese punto es donde vamos a hoy a llevar y vamos a establecer esta palabra. Cuando vemos la comunidad no se trata de la conformidad entre personas iguales. O sea, nadie de aquí es igual. Dios ha establecido que somos un cuerpo, pero somos un cuerpo que cada uno de nosotros tenemos una función y no somos iguales. Igualmente que del lugar de donde provenimos, igualmente de las cosas que hacemos, somos completamente personas diferentes. Pero vemos que en este punto, la iglesia del Señor es un experimento social de Dios. Es aquella que cambia el mundo para unir a todo tipo de personas diferentes. Y a mí me gustó mucho una de las predicaciones que se trajeron a los jóvenes, porque hablaba de los aspectos culturales, de cómo se rompían los estereotipos dentro de Estados Unidos, tanto de las personas de color como los hispanos, como diferentes razas, como tal, como decimos, que vienen de diferentes puntos. Y vemos que Dios está buscando que seamos personas diferentes, personas que realmente podamos hacer la diferencia, pero que estemos en un solo sentir, que estemos nosotros en Cristo Jesús, es lo que busca el Señor en este tiempo. Y vemos que tal vez las diferencias no deben despreciarse, sino ser bienvenidas. Cuando vemos a alguien diferente, alguien que realmente viene de una manera que tal vez digamos, es que esta persona es rara, decimos a veces. Pero ahí es donde Dios nos ha puesto en nosotros ese corazón que nosotros no debemos despreciarlo, sino nosotros tenemos que también amarlo también. Y tenemos que Dios nos da estas alternativas que debemos nosotros celebrar como creyentes. La iglesia debe ser una comunidad de diferentes, no es una comunidad de iguales. O sea, cada cual siempre vamos a ser diferentes y es lo que Dios ha puesto como iglesia. Un lugar donde todos somos diferentes, pero somos una sola iglesia. Somos el cuerpo del Señor. El apóstol Pablo escribió una de las líneas más brillantes en la historia de la humanidad. Él explica el plan maestro de este experimento social que Dios está haciendo en este tiempo y que comenzó llamando a la iglesia. Vemos que una de las cosas que vemos que nos dice la palabra es, ya no importa si eres judío o griego, eres esclavo o eres libre, eres hombre o mujer, todos ustedes son uno en Cristo. Dile que está a tu lado, yo me incomodo.
Yo me incomodo, pero abrazo la incomodidad. Yo me incomodo, pero abrazo la incomodidad. ¿Sabes por qué? Porque somos uno en Cristo. La visión de Pablo no consistía solamente en llevar a los gentiles a la familia de Dios, sino reunir a todo tipo de personas sin distinciones étnicas, de clases sociales, socioeconómicas o de género. Ese complejo para nosotros muchas veces es tan complejo a nosotros que a veces lo vemos difícil. Y lo vemos difícil para manejarlo. Cuando a veces venimos de diferentes partes de Latinoamérica. Yo soy puertorriqueño. Algunos pueden ser de República Dominicana, algunos pueden ser mexicanos, algunos pueden ser hondureños, algunos pueden venir de El Salvador. O sea, venimos de diferentes raíces. Y es algo que a veces no comprendemos cuando estamos unidos dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que el Señor en este tiempo está tratando de hacernos ver a nosotros. Que somos un solo cuerpo, que donde quiera que tú vengas, Dios no se fija del lugar donde tú provengas, sino que somos un cuerpo que Él ha hecho, que nos sintamos incómodos, para que abracemos la incomodidad, para que seamos aquellos que hagamos la diferencia en la unidad en Cristo. Cuando usted puede ver los esclavos romanos y los dueños de talleres no estaban acostumbrados a sentarse a la mesa, a orar juntos con los judíos o a observar la Torah. Los judíos no estaban acostumbrados a leer las escrituras como las prostitutas o los trabajadores migrantes. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y vemos que había una incomodidad. Vemos que en ese momento cada uno de ellos estaba sentado a la mesa con diferentes maneras de pensar, con diferentes etnias, con diferentes situaciones, pero eran un solo cuerpo. Era el cuerpo de Cristo. Y ellos entendían que existía esa correlación inversa entre el confort y la comunidad que había en ese momento. Ahí es donde tenemos que nosotros preguntarnos qué tanto de diferente podemos tolerar en nuestra iglesia local hoy en día este tipo de situaciones. La iglesia ya de por sí es compleja, porque hoy en día la iglesia, igual que en el tiempo de la primera iglesia, sigue siendo compleja. Y hoy en día vemos la manifestación del ya somos, pero todavía estamos en proceso en el reino de Dios. Dígale que está a su lado, quiero estar incómodo, quiero sentirme incómodo, quiero abrazar la incomodidad hoy. Yo sé que esa palabra a muchos les duele, ¿verdad que sí? Sentirse incómodo. Pero es lo que el Señor quiere en este tiempo. Que abraces la incomodidad. Que abraces aquello que realmente en este tiempo Él quiere que nosotros sintamos. Que nos sintamos incómodos, pero que seamos uno en Cristo. Cuando nosotros vemos la iglesia del primer siglo, como la de hoy, esta estaba compuesta por personas, muchas de ellas que habitaban dentro de una grieta entre la bondad del reino y la maldad del mundo. O sea, esto no ha cambiado. Por eso, esa iglesia predicaba la gracia. Esa iglesia predicaba el perdón. Esa iglesia predicaba el crecimiento en el amor y la santidad. Y estas verdades fueron y siguen siendo revolucionarias en este tiempo. Hay una realidad que debemos tener bien claro. Existe una correlación inversa entre el confort y esta comunidad. Cuando nosotros estamos cómodos en nuestra iglesia, ahí es donde Dios a veces necesita que nosotros nos sintamos incómodos, para que tú puedas ver las cosas que realmente Él busca que tú empieces a mirar a tu lado. A veces llegan personas que necesitan del amor del Señor.
Pero a veces tu comodidad no te permite levantarte de ese asiento. A veces tu comodidad no te permite ver la brillantez de esa persona que Dios ha traído a este lugar. Y ahora es un tiempo, y estamos en un tiempo donde la palabra nos enseña claramente que no importa de dónde tú vengas, no importa de qué país, no importa de qué etnia, no importa si eres rico, si eres pobre, Dios no está mirando nada de ello. Dios está mirando que tú empieces a mirar el que está a tu lado. Hoy que estamos aquí presentes, ¿quién tú no has visto en esta semana o que no has visto en un tiempo? ¿Te has fijado hoy? De aquellos que tal vez en algún tiempo no han mirado. Y es lo que el Señor en este tiempo está tratando de hacer, que dejemos la conformidad y empecemos a sentirnos incómodos. Cuando nos sentimos incómodos, ahí es donde el poder de Dios empieza a reflejarse. Ahí es donde empezamos a ver el amor, la gracia y la misericordia de Dios que empieza a reflejarse en nosotros. Porque empezamos a abrazar la incomodidad en nuestras vidas. El poder acercarnos a las personas que tal vez en algún momento tú las mirabas y tal vez decías, yo no conozco a esta persona. O tal vez viene de algún lugar o algún país que es diferente al donde tú provienes. Pero Dios en este tiempo, como nos dice, Él no se fija ni en los esclavos, Él no se fija ni en las prostitutas, Él no se fija en nada. Él se fija en que tú eres, en este tiempo, estás en el cuerpo de Cristo. Y es lo que el Señor en este momento quiere reflejar en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que ver que cuando la iglesia es cómoda y no se diferencia en nada de la cultura donde está, ella se vuelve débil. O sea, tenemos que nosotros ser la diferencia en nuestra vida. Nosotros no podemos ser personas que vivamos de la cultura. Nosotros tenemos que vivir una cultura cristocéntrica. Una cultura donde Cristo es el que está ahí en este lugar y donde sea que estamos. Cuando usted entra a esta iglesia, usted deja de ser hondureño, usted deja de ser mexicano, usted deja de ser puertorriqueño, usted deja de ser de cualquier lugar donde provenga. ¿Sabe por qué? Porque usted le pertenece a Cristo. Y usted entra en ese momento al lugar donde solamente todos somos iguales. Todos somos la misma persona con diferentes funciones. Y es lo que el Señor en este tiempo busca dentro de cada una de sus iglesias. Que sintamos nosotros esa incomodidad. Que nosotros podamos ver y sentir que lo que el Señor nos está enseñando es contracultura. Que esto, cuando nosotros lo entendemos, nos incomoda, pero nos hace ver la mejor versión de nosotros mismos. Porque cuando usted mira, y usted viene y mira al hermano, y usted solamente lo que mira ahí es una persona, aleluya, que Dios ama, que Dios quiere glorificarse, que Dios quiere que se salve, que Dios quiere que esa persona sea sanada. Cuando usted empieza a mirar eso, y no empieza a mirar la cultura, no empieza a mirar de dónde proviene, no empieza a mirar otras cosas, entonces usted va a ver cómo el poder de Dios se empieza a reflejar en todo lo que usted está haciendo. Porque es Cristo el que está ahí. Y esa persona, realmente cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, y aunque nos incomode, abracemos la incomodidad. La iglesia debe ser una cultura donde solamente Cristo sea el que abracemos. Que nos sintamos incómodos porque hubo un tiempo que Jesús tenía que reunirse con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con aquellos que para otros en ese momento eran pecadores. Y Jesucristo fue criticado mucho por ello. Pero Cristo nos llama en este tiempo a ser igual a Él. Que no importando la etnia, no importando el lugar de donde provengan, nuestro trabajo es reunirnos con ellos, predicarles el evangelio y que ellos puedan conocer a Cristo y ser transformados en Cristo Jesús. Ese es el trabajo que el Señor nos ha dado a nosotros como creyentes. Ese es el trabajo que nos une a nosotros como un cuerpo del Señor. Imaginemos nosotros como iglesia, juntos, donde todos nos sentimos seguros. Aleluya, gloria a Dios. Donde podamos sentir la seguridad en Cristo.
pero que nadie se sienta cómodo. Donde existe la incomodidad, ahí está el Señor. Ahí está Dios trabajando con nuestras vidas. Ahí está Dios glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que Pablo dice dentro de este contexto, de este verso bíblico. Ya no somos y ni venimos de ningún lugar, porque el que tenemos en nuestro corazón es a Cristo. Es al que le servimos, es al que ponemos y decidimos nosotros ser aquellos que dejamos de ser y vivir en nuestra comodidad para sentir la incomodidad de Cristo. Y esa incomodidad nos llena. Esa incomodidad nos hace sentirnos a nosotros, aleluya, que estoy seguro en Cristo. Que amo a mi hermano, que amo, aleluya, a aquel que está afuera, que amo a todo aquel que está a mi alrededor, porque la inseguridad que el Señor me hace sentir, aleluya, en ese momento me da seguridad en Él. Y sé que es el Señor. Y es lo que Pablo trata de enseñarnos en este verso. Tenemos que ver que la iglesia es una comunidad. Hay contrastes y también es una escuela de amor en Jesús. Estamos en una escuela donde aprendemos a amarnos, donde aprendemos a amar al que está afuera y el que está adentro. Y esto nos ayuda a nosotros a poder ser aquellos que somos llamados a ser un solo pueblo, aleluya, y que nosotros seamos aquellos en Cristo Jesús. Así fue desde el principio cuando la iglesia se reunía como una familia. Había diferencias, dice la palabra del Señor, pero se reunía como una familia. Gloria a tu nombre, Jesús. Y debo decir, aleluya, y hace poco tuve una conversación que tenía con un pastor. Y él me decía, lamentablemente tengo que contarte esto. En mi iglesia veo que muchos, aleluya, han convertido la iglesia en un grupo de culturas, donde cada cual piensa diferente y cada cual piensa lo que debe hacerse y lo que se debe hacer en la iglesia, me contaba él. Y él me decía, yo no sé cómo puedo romper con eso. Y yo le decía, le dije, mi único consejo que te puedo dar es que Cristo es el único que puede romper estos grupos. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Somos un solo cuerpo que seguimos al Señor. Y somos aquellos que que tenemos que sentirnos incómodos para poder acercarnos a aquellos que necesitan conocer a Cristo. Aquellos que puedan ser aquellos que nosotros podamos ser esa lumbrera que nos habla su palabra. Cuando nosotros vivimos incómodamente en comunidad, unos con otros, aprendemos primeramente a ser el medio de poder de la transformación y la presencia de Jesús en medio de todos, sin importar de dónde provengas. Puede ser salvadoreño, hondureño, dominicano, cubano, americano, puertorriqueño, no importa de dónde provengas. Tenemos que entender que la iglesia, aleluya, no es donde provengamos, no es un grupo de personas, sino es un grupo que estamos atrapados en la historia. Esa historia, aleluya, donde Jesús es el centro. Jesús es aquel que nos guía. Jesús es el que nos enseña a través de su palabra. Jesús es el que nos muestra a nosotros a quién tenemos que seguir. Y sabemos claramente que necesitamos tener, aleluya, y ser aquellas personas que sigamos esta historia que nos lleva y nos da primeramente la función. Esa función que solamente puede ser a la manera de Cristo. Dice la Biblia en Romanos 12, capítulos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los que, de los otros. Somos un solo cuerpo en Cristo, pero con diferentes funciones dentro de la iglesia. Aleluya. Y esto te puede incomodar, porque dice, Señor, pero tal vez el hermano Dios lo usa de tal manera.
pero tal vez también a ti te usa de esta manera. Y a veces nos puede incomodar, pero ahí es donde nosotros debemos abrazar la incomodidad y decirle al Señor, Señor, gracias Señor. Gracias porque tú, Señor, a través de esto me has hecho conocer. Me has hecho sentir, Señor, Padre Jehová, ese amor en Cristo, Señor, por todos los que están a mi alrededor, sin importar de dónde provenga. Aleluya. Porque el día que aparezca, hermanos, una persona que no tenga hogar, o una prostituta en este lugar, ¿cómo usted se va a comportar cuando esa persona venga a sentarse aquí? ¿Cuál va a ser su trato con esa persona? ¿Lo va a rechazar por ser prostituta? ¿O lo va a abrazar en la incomodidad? Yo creo que el Señor nos enseña que tenemos que abrazarlo en la incomodidad. Así que hoy es un día donde nosotros tenemos que aprender, poner nuestra confianza en Dios y empezar a abrazar la incomodidad. Que cuando nos llamen a nosotros a predicar o a llevar el evangelio afuera, hagámoslo aunque nos sintamos incómodos. Porque cuando lo hacemos, el amor de Cristo se empieza a reflejar en nosotros. Se empieza a reflejar lo que el Señor realmente desea para cada uno de nosotros y podamos ser ese cuerpo en Cristo. Tenemos que nosotros ser aquellos que compartamos la vida juntos. Y no solamente eso, cada uno de los que está aquí presente, vivir lo más cerca posible. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue moldeando, sigue restaurando. Aleluya. Y déjeme decirle que esto es hasta que Cristo venga o hasta por un periodo de tiempo largo. Y el Señor lo que desea es que nosotros, aleluya, si nos alejamos, si nos ofendemos, tenemos que nosotros ser aquellos que podamos practicar el perdón del Señor. Porque somos una familia en Cristo. Somos un cuerpo en el Señor. Y el Señor realmente lo que desea es que estemos unidos. Que cuando llegue la prostituta, que cuando llegue aquel que necesita, que tal vez no tenga hogar, seamos aquellos que podamos recibirlos con un abrazo. Decirle, ven, escucha la palabra, pero también lo alimentemos. Y le podamos decir una palabra de edificación a la vida de ellos. Pero tenemos que ser aquellos que nos sintamos incómodos en los momentos donde Dios se quiere revelar. Es el momento de nosotros creer que Dios, aleluya, es el que nos da el tiempo. A veces ese tiempo que Dios nos hace experimentar molestias, que nos hace, que nos irrita muchas veces, pero es lo que nos ayuda a nosotros a poder ser aquellos que podamos aceptarnos mutuamente y de una manera genuina, tanto el que llega como el que está afuera, tal vez con nuestra familia, tal vez en este momento tú estás peleado tal vez con tu esposo, tal vez con tu esposa, tal vez con un familiar o tal vez con tu madre o con tu padre que tal vez no esté en este lugar. Y cuando nosotros decidimos vivir en la inconformidad, cuando nosotros decidimos estar incómodos, aleluya, vamos a hacer cosas sobrenaturales que solamente el Espíritu de Dios va a hacer, porque decidimos aceptar la incomodidad en nuestra vida, decidimos aceptar el camino de Cristo en nuestra vida, pero necesitamos ser aquellos que seamos guiados a través del Espíritu Santo en ellos. Tenemos que nosotros ser aquellos, aleluya, que comportamos con la gente, con estas personas, aleluya, no la que escogimos, porque déjame decirte, aleluya, que muchas veces Dios nos va a poner gente, personas que no nos van a caer bien, que nos va a hacer sentir incómodos, pero son las personas que Dios te ha puesto al frente. Son las personas que Dios quiere que tú le prediques. Que tal vez cuando te acercas, dices, no, pues que yo no creo en el Señor, yo no creo en Dios. Uno de los predicadores que vino este fin de semana me impactó con un testimonio que trajo, poderoso. Y él decía que había un joven en su iglesia. Por eso nunca dejes de orar por tu familia, no dejes de orar por tus jóvenes y tus niños. Él dice que uno de sus jóvenes, siempre que él se le acercaba para orar y ponerle las manos para orar, el joven le hacía y le quitaba la mano y decía, yo no creo en Dios, Dios no existe. Y a él lo obligaban a ir a la iglesia. Y él cuenta que pasó el tiempo y un día mientras oraba,
el Espíritu Santo le dijo, vas a orar por esta persona. Y él le dijo, Señor, pero ¿cómo tú pretendes que yo ore por esa persona si tú sabes que él no cree en ti? Y tú ves cómo él me quita su mano cuando yo trato de orar por él. Y dice que como 3 veces el Espíritu Santo le decía, ve y ora por él, porque hoy será diferente. Y él dice que cuando se acercó a este joven, eso fue en el 2014, él estaba contándonos. Se le acerca a este joven y cuando le impone las manos para orar, no le quitó sus manos en ese momento. Y sintió un poder del Señor en ese momento y ese muchacho que no creía en Dios, para que ustedes vean cómo a veces el Espíritu Santo y el poder de Dios a veces se manifiesta en lo menos que pensamos, empezó a hablar en lenguas. Y él dice que empezó a hablar en lengua y no podía parar a este joven. Y dice que el servicio ya se acababa y ese joven seguía hablando en lenguas y llorando. Y era un rompimiento que el Espíritu de Dios estaba haciendo en ese momento. Pero entonces él dice, ellos vivían en el área de Chinatown, estaba contando. Y ellos iban a un restaurante chino a comer. Y dice que ese día, pues sus padres dijeron, pues pastor, vamos a ir a comer al restaurante. Pero que ellos veían que su joven seguía hablando en lengua. Paraba y seguía, paraba y seguía. Había una emoción en él, algo grande. Y el pastor decía que no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Cuando él llegó, que llegaron a comer al lugar, dice que en ese momento de los chinos que estaban, cuando iba caminando, tiró su plato y escuchó al joven. Y él le dijo, él está hablando mi idioma, él está hablando mandarín. Y él está diciendo en este momento que nos arrepintamos, que dejemos todas las cosas malas. Y un sinfín de cosas. La cuestión fue que este joven, al final, primeramente, mire cómo el Señor trabaja. A través del Espíritu Santo, este joven hoy día es pastor. Allí en el lugar donde estaba en ese restaurante, hoy en día existe una iglesia donde van los chinos. O sea, el Espíritu Santo usó a la persona que menos y que creía que él no era indicada. Y allí en ese momento él pudo entender cómo trabaja el poder de Dios. Como este joven orando, y él nos decía, por eso tenemos que seguir orando. Por eso no podemos parar de orar por nuestros jóvenes. Y mire cómo Dios usó de una manera sobrenatural a una persona que decía que no creía en Dios. Y Dios lo transformó y hoy en día es un pastor. Que Dios lo sigue usando en ese lugar. Por eso es importante que cuando nosotros vivimos en comunión, cuando nosotros estamos en el gozo del Señor y seguimos orando por nuestros jóvenes, Dios en algún momento va a glorificarse. En algún momento, aleluya, va a empezar a mirar a esta persona que tanto estamos orando y estamos clamando. Pero nosotros tenemos que estar en esa comunión que el Señor nos enseña. Tenemos que ser aquellas personas que a veces, las personas que pensamos que son caóticas, que son difíciles para trabajar, Dios también puede transformarlas. Dios puede hacer de ellas, aleluya, que hagan la diferencia dentro del mundo, pero tenemos que ser siempre que estemos unidos, que estemos nosotros pensando, aleluya, en ese cuerpo de Cristo, donde encontramos la comunión, donde encontramos el gozo del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Podemos dar un ejemplo a aquellos que somos fanáticos del café. Aleluya. ¿A quién le gusta el café aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Podemos imaginar el evangelio como un grano de café. Sabemos que cuando nosotros tomamos café, experimentamos el placer de esta bebida. Y vemos que esta viene directamente del grano de café. Y lo hacemos indirectamente, ya que el grano primero debe tostarse en el fuego. Luego se muele hasta convertirse en polvo, para entonces ver la magia suceder cuando se somete al agua hirviendo. Podemos ver que para el café hay un proceso. Cuando nosotros confiamos en que Dios desea que encontremos el gozo y una profunda satisfacción en nuestras comunidades de fe locales, tenemos que estar convencidos, aleluya, que ese gozo
Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. No viene directamente, aleluya, en ese momento, sino que debe pasar por un proceso hasta sacar la mejor parte. Igual que el café que debe ser molido, debe ser tostado, debe pasar un proceso. Nosotros también pasamos ese proceso para poder llegar al gozo del Señor. Cuando nosotros vemos las paradojas del Evangelio, vemos claramente que encontraremos el gozo cuando nosotros atravesamos el fuego, cuando somos molidos, cuando somos derramados los unos por los otros, cuando hay un proceso de sacrificarnos unos por otros. Y esto está en el mismo corazón que Dios ha puesto en el camino hacia Jesús. Es a través de este camino que empezamos a conocer el gozo más profundo para el que fuimos creados. Es a través de este proceso que cuando nos muelen, que cuando nos pasan por el fuego, que cuando nos derraman unos a otros, es que podemos encontrar, aleluya, lo más profundo y ese gozo que el Señor ha puesto en nosotros. Porque tú puedes llegar tal vez hoy y tal vez estás pasando un proceso. Tal vez no te sientas en gozo hoy. Decía, el pastor está predicando, pero yo no siento nada. Déjame decirte que el Señor está haciendo un proceso contigo y te está moliendo hoy en este día. El Señor está haciendo algo en ti en este día. El Señor te está dando las nuevas fuerzas que tanto le estás pidiendo. El Señor está haciendo algo sobrenatural en tu vida. El Señor está trayendo la sanidad que tanto le estás pidiendo. Pero tienes que pasar el proceso. Tienes que ser molido. Tienes que pasar por el fuego. Tienes que pasar por lo que el Señor está tratando de hacer en tu vida. Pero tienes que permitir, aleluya, que muchas veces el Señor te derrame en el piso. Para que dentro de ese proceso pases por el fuego. Pases el ser machacado como hace con el café, que lo machacan en el piso para que pueda pasar, aleluya, y llevar al proceso donde entonces vamos a recibir la mejor parte. Porque cuando usted recibe la tacita de café, ¿qué es lo que siente cuando usted siente el café en su boca? ¿Verdad que le da alegría? Dice, ay, qué rico este café. Qué rico, ya me dio ganas de tomar café, hermano. Aleluya. Ahí es donde usted siente que se disfruta. Pero el café tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que ser molido y tuvo que pasar por el fuego. Y es lo mismo el Evangelio del Señor. Dios nos pasa por los procesos, nos muele, nos llega. Yo no sé en este momento cuál es tu temporada. Tal vez estés en el fuego. Tal vez estés esparcido en el suelo esperando que sean molidos. Pero hay una temporada que el Señor tiene para ti y al final te va a entregar el gozo, la mejor parte, donde vas a disfrutar, donde vas a sentir el gozo en el Señor. Cuando pases todo, cuando lleves el proceso. El cristianismo no se trata solo de ser simplemente creído. Este está destinado a ser vivido, compartido. Tiene que ser como la comida en nuestra vida. Debe ser hablado, debe ser representado en presencia, aleluya, de otras personas. Cuando yo represento a Cristo, aleluya, otro me tiene que ver de la misma manera. Otro me tiene que ver como ven a Cristo. Porque estoy representando a Cristo en la tierra. Y a veces me tienen que moler. A veces me tienen que pasar por el fuego. A veces tienen que esparcirme en el piso. Pero al final, aleluya, otros van a empezar a mirar. Otros van a empezar a desear lo que tú tienes. Aleluya. En poder probar, aleluya, aquello que Dios ha hecho con excelencia contigo. Gloria a tu nombre, Señor. Por más que lo intentemos, no podemos ser cristianos por nuestra cuenta. Necesitamos una comunidad, necesitamos la iglesia. No digas que eres cristiano verdadero si no te congregas, porque es necesario congregarnos y es un mandato que el Señor nos enseña en su palabra. Esto nos una,
Esto nos lleva a nosotros a entender, aleluya, que cuando yo soy, aleluya, tal vez pasando por el fuego, tal vez esté en ese momento, aleluya, que esté regado en el piso, aleluya, tengo a alguien que está orando a mi lado, tengo a alguien que está pasando el mismo proceso, aleluya, y tal vez está conmigo en ese momento. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, como veis que aquel día se acerca. O sea, tenemos que cuidarnos unos a otros y congregarnos. Tenemos que exhortarnos, tenemos que crecer en el Señor como un solo cuerpo, aleluya. Que si el hermano está pasando el proceso, que si el hermano está en fuego, que si el hermano está, aleluya, tal vez en ese momento pasando el gozo, vívete el gozo del Señor junto a él. Celebra las victorias de ese hermano. Si está en proceso, ora por él. Exhórtalo, ayúdalo a levantarse. Ese es el trabajo que Dios nos ha puesto, aleluya, como una iglesia, como esa comunidad en Cristo Jesús. Tú sabes que los seres humanos tenemos la tendencia natural, si se nos da la posibilidad de elegir, de pasar tiempo con personas parecidas a nosotros. Porque esa es la capacidad del ser humano. El hermano se tiene que parecer a mí para yo estar con él. Si es diferente a mí, yo no me adjunto con él. Por lo tanto, no se necesita demasiado esfuerzo para formar estos clubes de iguales. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros entramos a la incomodidad, cuando abrazamos la incomodidad, ahí es donde vamos a ver la gracia. Ahí es donde vamos a ver, aleluya, la paciencia y la perseverancia para formar una comunidad diferente en nuestra vida. Cuando nos abrazamos a la incomodidad. Cuando nosotros definimos la palabra comunidad, esto es un lugar donde siempre te encuentras la persona con la que menos quisieras compartir tu vida. ¿Usted sabía que ese es el significado de la comunidad? Es la persona con la que menos tú quisieras compartir tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, aceptamos a todos. Esperamos por todos. Todos son bienvenidos. Incluimos a todos. Y nos reconciliamos con todos. Especialmente con aquellos que se parecen menos a nosotros. Dice la Biblia, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Vemos que el libro de Hebreos nos habla claramente. Y esto, cuando lo entendemos, nos hace ver a nosotros, tal vez de una iglesia, que hay personas invisibles a personas visibles. Porque tal vez, yo no esté mirando al hermano y el hermano es invisible para mí. Tal vez yo no miro a Felipe, pero cuando yo decido hacer comunidad, cuando yo decido vivir, aleluya, no en la comodidad, sino en la incomodidad, entonces voy a empezar a mirar al hermano. Va a ser visible para mí, porque he decidido seguir a Cristo. He decidido ser diferente. Y ahí entonces yo empiezo a ver a las personas que tal vez en mi vida eran invisibles. Ahí es donde el Señor empieza a hacerla visible en mi vida. Los niños, los jóvenes, las viudas, los que luchan con las dudas, los pobres, los introvertidos, las familias disfuncionales, las mamás solteras, los inmigrantes, las personas de edad avanzada, sin importar la cultura o de dónde vengan, todos pueden ser bienvenidos y encontrar su lugar entre nosotros. Pero tienes que comenzar a vivir en la incomodidad. Tienes que darle bienvenida a la incomodidad a tu vida. Cuando usted ve la palabra amable, tiene su origen en la palabra, aleluya, pariente. Cuando somos amables con alguien, significa que lo tratamos como a alguien de la familia. El salmista dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Salmo 133, 1. La iglesia es una comunidad
que ha encontrado patrones saludables de relación y un nuevo estándar de cómo tratarse unos a otros, servirse unos a otros, amarse, perdonarse unos a otros y de una manera contracultural. La cultura te dice diente por diente, ojo por ojo, pero la Biblia dice, aleluya, todo lo contrario. El libro de Hebreos nos enseña, capítulo 13, verso 1, permanezca en el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedarán ángeles. Tú no sabes, hermano, de tal vez aquel que tú no has mirado o que no te lo has acercado, si tal vez es un ángel que te puede bendecir en tu vida. Es una persona que pueda traerte bendición a tu vida cuando tú lo hospedas en tu corazón. Así se celebra la Sagrada Escritura. La gracia de poder vivir unidos bajo la autoridad de la palabra. Interpretando exactamente esa expresión con armonía. Podemos decir ahora, aleluya, que es dulce para los hermanos vivir juntos por Cristo. Porque únicamente Jesucristo es el vínculo que nos une. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Así como los amo yo, ustedes deben amarse unos a otros. Si se aman a unos a otros, todos se darán cuenta de que son mis discípulos. Vamos a ponernos en pie en esta hermosa tarde. La iglesia es el experimento social de Dios. Es la que viene a cambiar el mundo. Es la que viene a traer a las personas diferentes a la mesa de Jesús. Es la que viene para compartir la vida unos con otros cuando viene alguien nuevo a la familia. Cuando esto sucede, le mostramos al mundo la forma en la que Dios, el amor, la justicia, la paz, la reconciliación y la vida juntas nos hacen ser diseño para ser diferentes en un mundo donde sabemos, aleluya, que tal vez está caído en este tiempo. La iglesia como una familia es el modelo de Dios para que el mundo vea cómo quiere que Él vivamos, como nosotros vivamos. Y es también la mayor evidencia que podemos darle al mundo del poder del evangelio. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Si hoy has sentido en tu vida que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, y tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, aleluya, tienes esas luchas en las cuales no puedes confraternizar. Déjame hoy decirte que Cristo, aleluya, busca una iglesia que sea relacional. En un mundo disfuncional. Y estamos llamados a ser diferentes y a ser, aleluya, personas que vivamos en la incomodidad para poder abrazar a otros. Estas personas que necesitan poder ver en nosotros el reflejo de Cristo. No por la nacionalidad, no por la cultura, sino por la relación en Cristo. Tenemos que nosotros ser aquellos que estemos llenos de poder, ese poder de Dios, que donde quiera que nosotros nos paremos, aleluya, como el apóstol Pedro, aleluya, que mientras caminaba las sombras iban sanando, aquel que la sombra tocaba, aquel que era sanado. Que seamos aquellos que hasta nuestra sombra, aleluya, Cristo sea reflejado, que podamos ver restauración, sanidad, que la predicación del evangelio, aleluya, de salvación, sea para todos, sin importar de dónde venga. Si está debajo de un puente, predícale. Si lo ves en la calle, aleluya, que tiene una necesidad, predícale. Si es una prostituta, predícale. Que te haga sentir incómodo.
Porque es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros, que nosotros nos sintamos incómodos. Que cuando tengas que orar por el hermano, que tú dices que no me cae bien, aleluya, eso es lo que busca el Señor, que no te caiga bien para que así te obligue, aleluya, a sentirte incómodo y ores por él. Porque vas a tener una experiencia, porque el Señor te va a llevar a otros niveles cuando tú crees en él. Porque la palabra nos enseña claramente, aleluya, que tenemos que ser aquellas personas que tal vez en este tiempo, cuando entendemos esta palabra, aleluya, que ya no hay judío ni griego, que no hay esclavo ni libre, que no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Cuando entiendes esta palabra en tu vida, te vas a dar de cuenta de lo que el Señor quiere hacer contigo, de que tal vez hay alguien trabajando contigo, de que tal vez hay un familiar, aleluya, que es que yo no me llevo con él. Lo que quiere el Señor en este tiempo, que te sientas incómodo, que te acercas a esa persona y le prediques y le abres de la palabra del Señor. Que Cristo se refleje en ti. Porque a veces los familiares, aleluya, se alejan de ti. ¿Sabes por qué? Porque no están viendo el reflejo de Cristo en ti. A veces prefieres hablar mal de ellos. Dice, no, porque es que el hermano, él está perdido y el diablo se lo va a llevar. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Hoy en día de levantarnos y orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por aquellos que dicen yo no creo en el Señor. Aleluya, ora por ellos. Pídele al Señor que tengan una transformación en su vida. Por el que tú no ves hoy aquí en este día sentado, ora por esa persona. Acércatele. Ah, es que el hermano no me cae bien. Mentira del diablo. Siéntete incómodo, pero acércatele. Y vas a ver una transformación, no solamente en tu vida, sino en la de esa persona. Porque Cristo es el que está contigo. Cristo es el que está luchando por ti. Cristo es el que te da la palabra. Cristo es el que te da el refuerzo para que tú te acerques. Pero que te haga sentir incómodo. Que abraces la incomodidad en tu vida. Y cuando tú entiendes eso, aleluya, tú vas a ser de la comunidad de Cristo. Tú vas a ser de la persona que hace la diferencia, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. En un mundo donde está perdido, donde nuestros jóvenes, donde nuestros adultos, aleluya, están en la bebida, en el alcohol. ¿Saben por qué? Porque no hemos decidido hablarle de Cristo. Porque preferimos nosotros alejarnos y decir, no, porque es que yo soy, aleluya, cristiano y él no es cristiano. Mentira del diablo. Dios nos ha mandado a predicarle la palabra, la verdad, aleluya, y que ellos puedan conocer a Cristo y ser restaurados y salvados en el nombre de Jesús. Pero nos corresponde a nosotros. No tengan miedo, porque el Señor está contigo. Igual que estuvo con David. Aleluya, que igual que estuvo con Abraham y Moisés, Dios está contigo. Dios seguirá hasta el final, hasta que le prediquemos al último, aleluya, en esta tierra. Pero es tiempo de nosotros ser aquellos que hagamos la diferencia. Que seamos aquellos que no miremos la nacionalidad. No, porque es que yo soy hondureño y el hermano viene de Salvador y pues somos diferentes. Aleluya, Dios no te ha mandado para eso. Dios te ha mandado a ti para que tú lleves el evangelio de Jesucristo. Porque somos un solo pueblo. Somos una sola nacionalidad. Somos en Cristo Jesús. Aleluya. Y es tiempo hoy de decirle al Señor, Señor, yo vengo a dejar, Señor, aleluya, todo esto en tus manos. Que si sientes en este momento que necesitas en tu vida cambiar ciertos aspectos que tú dices, Señor, es que yo no puedo confraternizar, es que yo me veo diferente, Señor, aleluya, la diferencia la haces tú.